En estos momentos daremos inicio a la entrevista Ríos de lava esculpen un hombre en arena, organizada por la Feria Internacional del Libro de Quito Virtual 2020, que tendrá una duración de 1 hora. Participan Julio Pasos y Juan Suárez. Le invitamos a ponerse cómodos, recordándoles que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior está el icono de mensajes para que a través de esta herramienta pueda realizar sus preguntas. Llega la tradicional Noche del Libro a la FIL Quito 2020. Hoy, desde las 19 hasta las 23 horas, no te pierdas los increíbles descuentos y sorpresas. Visita los pabellones. Tenemos más de 88 stands. Que disfruten de la actividad. Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta sala, a este auditorio virtual que nos convoca aquí, la Sala Lupe Rumazo, además con este nombre tan importante de nuestras letras. Es realmente un placer para mí estar esta noche aquí en la Feria del Libro Quito 2020, además acompañado de esta figura tan importante y tan que convoca a tanta gente, que siempre nos entusiasma su presencia, que es el poeta Julio Pasos. Julio, buenas noches, bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí. Gracias. Qué alegría, Julio, realmente encontrarnos nuevamente en este espacio, en este espacio virtual que ahora es una manera de convocarnos, ¿no? Y qué gusto poder conversar de su poesía. Vamos a ir haciendo bueno, un diálogo más que nada, ¿no? Sobre algunas inquietudes sobre su poesía, sobre su escritura y sobre la vida en la escritura también. Y al final le pediré que nos lea, por supuesto, unos poemas. Eh, bueno, un poco para las personas que están aquí con nosotros, Julio Paso es una de las voces sin duda más importantes de la literatura de nuestro país. Él ha sido ganador de varios reconocimientos, entre ellos, y uno de los que más destaca es el Premio Casa de las Américas, con su libro Levantamiento del País con Textos Libres. Pero además, Julio es un estudioso de la literatura, y no solo de la literatura, sino también del arte. Fue profesor de la Facultad de Literatura de la Universidad Católica y ha desempeñado además cargos importantes relacionados a la literatura y al lenguaje. Actualmente trabaja en la Academia de la Lengua Ecuatoriana. Y bueno, como decía, Julio es un investigador del arte, no solo de la literatura, y quisiera empezar por ahí porque me gustaría empezar con una pregunta relacionada a esto. Yo recuerdo, Julio, recuerdo además con mucho agrado una caminata que tuvimos hace un tiempo ya antes de este año pandémico y tan difícil por las calles alrededor de su casa, en la que usted me contó, bueno, me explicó realmente y me habló sobre el cuadro de las Meninas de Velázquez, ¿no? Me explicó un poco de el juego visual que proponía Velázquez. Y digo esto porque usted además ha hecho, bueno, está realizando y ha hecho estudios, por ejemplo, de las puertas, ¿no? De la construcción de las puertas. Además, es muy conocedor de la arquitectura en las fachadas de las iglesias, por ejemplo, del centro histórico de Quito. Todo esto me hace pensar que usted está muy cercano al arte visual, ¿no? Y si lo vemos en su poesía, podríamos decir que hay algunas técnicas pictóricas, si es que aplica la palabra, que están trasladadas a su poesía, ¿no? Por ejemplo, hay claroscuros, inclusive muchas veces las escenas que se realizan podría ser algo similar a una pintura, ¿no? A un bodegón, por ejemplo, podemos decirlo. ¿Cómo es, Julio, que la pintura, el arte visual, influye en su poesía? ¿Cómo relaciona usted estas artes? No he pensado en el tema, porque si hubiese pensado, tal vez hubiese preparado toda una disertación sobre el tema. Pero yo creo que tengo antecedentes, todos tenemos antecedentes
que quizás puedan explicar. Ocurre que mi padre, un tiempo de su vida, fue fotógrafo. Y entonces él siempre pues me indujo a ver la fotografía, era el tiempo de la fotografía que había que darle color. Entonces yo creo que por ahí. Luego se volvió un juguete, mi padre cerró su estudio de tomar fotografías en baños de agua santa y las máquinas que tenía, las lentes, en fin, se volvieron mis juguetes. Pero bueno, yo creo que por decir algo, un antecedente que puede llevar a pensar que en los textos que yo he escrito, sin tener una conciencia clara de aquello, este elemento inicial. Luego, ya yo recuerdo que así, llamemos 12 años, yo me interesé mucho por la pintura. No tenía manos, pues, grandes posibilidades de observar la pintura de los maestros en libros como los que luego ya llegué a poseer y los tengo para mi trabajo. Pero entonces yo veía los suplementos de los periódicos, especialmente del comercio, que llegaba puntualmente, y el domingo en Hablemos había una promoción de pintores, yo recortaba, hice un álbum de esas pinturas. ¿Quién los dice de la revista Life en español, que hacía largos estudios de artistas europeos? En fin, me fui familiarizando, quizás de esa manera, porque fue de la manera al mismo tiempo, una paralela, y yo comencé a escribir. Y tiene que allí haberse filtrado esta experiencia visual. Creo que mis textos son visuales, no van mucho a la reflexión de carácter filosófico, sino más bien a la visualización de lo que nos rodea, del mundo que nos rodea, de las personas que nos rodean y también del arte plástico, porque yo he escrito poemas con motivos como Ibar, del pintor quiteño, o indirectamente de pintores europeos. A veces están cuadros que se describen, pero de manera oculta, como tiene que ser. Eso tal vez. Justamente qué bella historia, ¿no? Lo de la fotografía, porque eso ayuda mucho a entender también, claro, la cantidad de imágenes que hay en su poesía. Yo siempre que leo no dejo de asombrarme por la cantidad de escenas, ¿no? Que podríamos llamar justamente casi como un retrato, una fotografía que está poblada, que puebla su poesía. Y es curioso, además, que haya mencionado que no pretende un carácter filosófico, ¿no? Porque muchas veces estas imágenes, lo digo como lector, nos conducen a expresar, ¿no? una emoción o un estado de ánimo del poeta. Pero entre todas estas imágenes, siempre me ha dado curiosidad y creo que es el momento para preguntarle, ¿hay una imagen que usted persiga? Es decir, una imagen que le gustaría lograr retratar en el poema y que la ha buscado a lo largo de su poesía o ya la ha encontrado, ¿no? No sé, puede ser también. Ni una ni otra cosa. Yo creo he tenido una cierta idea de que en algunos de los textos iniciales, y un poquito hasta está siempre presente, están presentes las aguas. Ir como de agua santa está rodeado de probablemente esa visión de las cascadas sea un motivo recurrente en textos, en mis libros iniciales, que a veces no los menciono, que es Plegaria Azul, que yo tenía 19 años cuando se publicó por insistencia de un maestro. Luego en Ocupaciones del Buscador, y luego entre las sombras, las iluminaciones, la de las visiones. Sugiere lo que yo estoy diciendo, que
está siempre presente un ámbito que desde de la geografía, de las montañas que nos rodean, siempre lejos del mar. Cuando he ido al mar, cuando conocí el mar, me impresioné, pero sobre todo por lo lejano, en fin, no más otro motivo con respecto son los montes azules, que digo yo, los nevados, todo el callejón interandino. Yo me, me he sentido muy, muy impresionado con la grandiosidad de las montañas que nos rodean. Y entonces los cambios de colores con la luz, otro motivo, la luz que cambia durante el día y que va y todo eso convertir en lo que usted dice, la imagen lírica. Y justamente hay algo que siempre es realmente un agrado al encontrarse con su poesía, que es precisamente esta cantidad de imágenes que nos recuerdan al país en el que vivimos, y entre ellas también de los animales, las frutas. Y hay una que yo quisiera citar, además, porque tengo anotado aquí el verso, y que además me conduce a seguir hablando de esto también. Dice un verso suyo: ¿cómo es un sentimiento? Algo muy parecido a los gorriones que beben hilitos de sangre del despostadero por la sed. Y esto es lo que hablábamos hace un poquito, ¿no? Bueno, lo que sugeríamos, de que la imagen está hecha para expresar justamente un sentimiento, como dice en este caso su propio verso. Además hay otro, también me permito citarlo, dice: una emoción tiene una palabra por cabeza, dos palabras por hombros, tres palabras por torso, ¿no? Y entonces estamos en esta idea de que la imagen lírica, de que la palabra es capaz de expresar una emoción. Sin embargo, después, uno, claro, leyendo su obra, llega un momento en el que se encuentra un conflicto con el lenguaje, ¿no? Y hay versos como, por ejemplo, que voy a citar aquí, que dice: no encajan del todo los vuelcos del ánimo en las frases. Entonces, parece que hay se podría decir, no pugna, ¿no? Una palabra muy fuerte, pero esta duda entre si la imagen lírica es capaz de expresar un sentimiento o realmente no alcanza, ¿no? En las palabras. Ahora, después de los libros que he escrito, ¿qué considera usted? ¿Es posible con el lenguaje la expresión de la emoción? ¿O sigue siendo una duda, no? Me recuerda a un maestro que tuve en Madrid, autor de teoría de la expresión poética, Carlos Monzoño. Grande. Él, él explica que es una contemplación y como el autor tiene el gran problema de traducir esa contemplación sublime y ponerla en palabras. Ese viaje de la contemplación de lo sublime, la enormidad del cosmos o la enormidad del mar, quién sabe qué, la erupción de un volcán, en fin, las cosas sublimes, cómo pueden entrar en, en un artificio tan sutil como es la lengua. Eso me recuerda también de Efraín Jari Drobo, mi gran amigo, maestro, ¿no? Junta como una cosa tan extraordinaria como es la experiencia poética, ha confiado también a la lengua. Y la lengua es algo tan sutil, las palabras son sonidos, si no es una cosa. La gran desesperación de los poetas, y yo en mi caso, es traducir esas emociones, esas concepciones, trasladar al hecho lingüístico. Trabajar mucho todo el tiempo. De otra manera no se podría hacer. Yo recuerdo que después de la Ciudad de las Naciones, me dio mucho a día porque el libro yo gané el premio Poli, que da la Católica, el premio nacional. Yo pasé a otros libros
y donde hay estas experiencias visuales que tú has dicho, Carlos. Aunestia dice visiones, en cambio. Los mejores son visiones. Como están en el libro Oficios, prólogo Gladys Jaramillo, de esta colección de la Casa de la Cultura, libro Personajes volando en un lienzo, que publicó la Casa de la Cultura. Y luego, en otros libros, el libro Mujeres, de la misma serie, del mismo tiempo, hasta el libro Constancias, que yo creo que es como un bloque de libros, que es como un párrafo en mi creación, en lo que yo he ido haciendo a lo largo de los años y trabajando sin dejar. Entonces yo creo que estas experiencias visuales y las experiencias emotivas, en fin, el gran problema es ponerlas en la lengua, en las palabras, en las líneas, en los segmentos, en ocasiones en versos medidos. Pues el verso propiamente, yo he escrito octosílabos, no he entrado con la rima, ya no es de mi tiempo. Yo recuerdo que los primeros poemas que yo leía eran poemas clásicos, no de autores clásicos europeos, sino de Bernardo Ángel Silva. De manera que esa poesía era verso troquelado, con la rima, consonante sobre todo. Y entonces esto creía yo que era la poesía. Más tarde fui descubriendo que ya no era eso ya, que era el ritmo semántico que llaman, que Neruda, pues sobre todo Vallejo, inició para la latinoamericana. Y luego Neruda, porque primero hizo Trilce, hizo Vallejo, y después las referencias aparecieron. Hay que cotejar las fechas y creo que estoy diciendo algo que es verdad. En todo caso, que ya se llama segmento poético o ritmo semántico, que es lo que mi último libro es de octosílabos y endecasílabos, que está todavía inédito y que se titula ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? He escrito 3 textos que ojalá tengan para publicarlo. Bueno, he tenido suerte en esto. Las ediciones que me han dado la mano, pues han publicado mis libros. Prácticamente me ha costado muy poco en cuanto a dinero, que tampoco he tenido y me quejo, pero no he tenido como hacer ediciones de lujo ni nada. Instituciones han publicado libros y antologías, por lo menos 4 antologías se ha hecho. Millo Breve, que se hizo en Guayaquil, la Casa de la Cultura, luego la Universidad de Cuenca, una antología, luego la Casa de la Cultura de Quito, la Punta, luego la editorial en la que usted trabaja, hizo el jardín, Invención del Jardín, una antología, y hay una antología que está esperando que pase la pandemia, que hizo el Centro de Publicaciones de la Universidad Católica, con prólogo de Ceballos Perugachi, el señor que habló en los de aquí, pero él es experto tiene una maestría en España, creo que en Cataluña. Qué gusto, tenemos que No esperar. he leído yo todavía el prólogo que había escrito. ¿He escrito mal? No lo sé. No, eso no tiene verdad, es una broma. No me he preocupado tanto de la crítica directa, debo decir. He tenido suerte, tuve muy buenos lectores. Ya yo vine a Quito
Eran lectores, primero los compañeros del gran poeta Fernando, compañeros, Gustavo Cabrera, compañero, Marta Seguro, que murió hace poco, leíamos los textos, y luego los profesores, Paco Tobar, gran lector que me ha ayudado mucho, más tarde, Araujo, Simón Espinosa, Bruno Sáenz, han leído y me han ayudado con sus lecturas. No me he sentido abandonado en ese sentido. Vivir de la escritura resulta bastante problemático. Claro que algunos tienen suerte que se ganan en los Nobel, tienen mucho dinero para muchas cosas, pero en nuestro caso, el mío por lo menos, yo tenía que escoger una carrera que podía ayudarme a vivir, a hacer familia, que era la docencia de literatura. Así es. Y no salir del ámbito de la literatura. Y eso es lo que hice, me convertí en profesor de secundaria de literatura, luego de la universidad, de literatura, de semántica, en fin, de teoría de la imagen artística, todas estas disciplinas en la Universidad Católica hasta jubilarme. Entonces, quiere decir que 35 años estuve en gestión. Wow. Luego, cuando salí con becas fuera del país, igual, fui al Instituto Caricuervo a estudiar literatura hispanoamericana, luego a Madrid a estudiar literatura del 98. Y estuve de profesor en Nuevo México de poesía hispanoamericana en el siglo. De manera que siempre he estado relacionado. Quizás lo que me ha faltado es orden, tal vez inteligencia, los maestros deben ser muy inteligentes y los críticos más todavía. Los poetas se encomiendan a sus santos patronos. Yo a San Francisco de Asís y a San Juan de la Cruz. Siempre los tengo en mi mente, no solo por eso, sino por sus obras literarias. Así es, el santo poeta. Julio, y a propósito de esto que nos cuenta, de los libros que ha tenido la suerte y hemos tenido la suerte de que se puedan publicar, de que se puedan distribuir. Usted justamente mencionaba algunos libros que están antes de La Ciudad de las Visiones, de los que se habla poco, de los que usted mismo habla poco, ¿no? Nos contó de Plegaria Azul, por ejemplo. Y hablando también de los momentos, ¿no? Que nos contaba su escritura, como los párrafos. Si nos pusiéramos a hacer un ejercicio, ¿no? Yo pienso como este ejercicio que hizo Borges, por ejemplo, cuando hizo su obra completa, reunida, de volver a leer sus libros iniciales y rescatar algunos poemas. ¿Cuál es el libro de estos anteriores a La Ciudad de las Visiones al que usted le guarda más cariño? ¿Y por qué? ¿Cuál es el libro al que quisiera volver a revisarlo? ¿No? Tal vez el libro que se llama Ocupaciones del Buscador. Ujú. Después de Plegaria Azul, 10 años más tarde, se publicó. Yo escribí el libro en Bogotá, cuando estuve dedicado al cuervo. Era un libro, o es un libro todavía de versos propiamente dichos, pero que combinan experiencias que son nuevas, eran nuevas para mi caso, de recordar el lugar donde nací, los personajes donde nací, una especie de realismo maravilloso. Como dijo no por este libro, pero sí por otro, por personajes volando en un lienzo. El crítico Hernán Rodríguez Castelo dijo que yo había introducido en la literatura ecuatoriana lo maravilloso. Quedé Wow. asombrado porque el realismo maravilloso para mí era siempre a la altura que eso de los grandes latinoamericanos. Bueno, pudo haber sido también el autor que tuve gran, leí mucho, que es Rulfo. Su Ujú. obra me impactó mucho Tan fuerte su obra. y creo que es como una traducción de la lectura de
Crónicas Marcianas. Bien, quedé más maravillado, no leí en inglés, apenas sé unas palabras. Diría que soy negado para las lenguas. De inglés creo que hasta el tercer o cuarto nivel, francés hasta el tercer nivel y portugués al primer nivel. Y pregúnteme si algo sé de la lengua. Siempre, aún en el caso de mis escritos, usted ha hablado y ha puesto unos ejemplos. Yo estoy maravillado. Cada vez leo y dice, ¿de dónde salió? ¿Dónde palabras, esas imágenes, de dónde vinieron? Tiene que ser algo también misterioso, no puedo, cerebral, no lo es. Creo que se escapa de eso, de la, en fin. Y claro, la dificultad de la lengua, porque los clásicos y los profesores clásicos siempre creen que la literatura es un dechado de lo clásico, y no lo es. En el caso nuestro de Juan Montalvo, por ejemplo, que él se enorgullecía de tratar muy bien la lengua. Muchos le han encontrado gazapos y gazapos y gazapos. Claro. Entonces, ¿qué decir de una persona? Yo escribí luego, he escrito 19 libros, sin contar el que está inédito de la poesía, porque he escrito otros libros, pero de la poesía, 19 poemarios. Vuelvo a ver ahora, más bien cuando ya se acerca el tiempo de despedirse, he vuelto a leer porque antes no leí. Y Susana Cordero, la directora de la academia, me dijo, Julio, no tienes miedo de repetirte. Ella me dijo, yo tomé la idea de que tengo que revisar lo que había escrito, que antes no. Claro, qué increíble trabajo de relectura en uno mismo. Y justo usted nos dice que, claro, ha escrito más libros, ¿no? No solo de poesía. Y yo quería también saber eso. Usted ha escrito narrativa también, además de libros de cocina, por ejemplo, estudios sobre poetas, es decir, algo más cercano al ensayo, pero ha escrito también narrativa. Pero usted mayoritariamente es un poeta, es decir, pues, los libros que ha publicado la mayoría son poesía, se considera como un poeta. ¿Cómo fue este paso a la narrativa? Es decir, a escribir relatos, por ejemplo, ¿no? Y tiene un pequeño librito inclusive de relatos. ¿Cómo fue este paso? Llama textos breves que pueden parecerse a poemas. También es verdad. No crea mucha distancia entre los textos que se escribe, porque deben tener una precisión como la del poema. Recuerdo a mi maestro Ernesto, que era profesor de relato hispanoamericano. Él les decía o explicaba que el relato es como un reloj. No puede sobrar ni faltar. Tiene que ser preciso. ¿Cómo es el poema? Al poema le ocurre Claro. lo mismo. No puede sobrarle un adjetivo, por ejemplo. Creen que poniendo adjetivos ya lograron efecto estético, pero no es así. Entonces, yo hice a lo largo de los años, en fin, y por eso los recogí en esos textos breves. Ahora he recogido en otro libro que ya está publicado, ya está impreso, se llama Hojas del Árbol de la Vida, Mm. de la Casa de la Cultura, que se pensaba que iba a haberlo en el libro, pero quién sabe qué cosas ocurren en el Zoom y en la complejidad de hacer una feria del libro a través del Zoom. Yo entiendo que son cosas extremadamente complicadas y así será, ¿no es cierto? Bueno, yo he ido a ferias de libro cuando no había el Zoom. Fui a Caracas a una feria de libro. Una lluvia terrible había en la feria del libro, y un lodo hasta los tobillos, donde habían instalado
las carpas para exhibir los libros. Claro. Estaba muy bien una feria de libro en Lima, ya era mejor, porque en los lugares, luego fui a la mejor, que fue en Bogotá, cuando el escritor Vallejo era embajador, el stand de Ecuador era el mejor de toda esa feria, que es enorme. Y ahí recuerdo que había muchísima gente porque les ofrecían helados de paipa en el stand de Ecuador para mostrar los libros y todo, porque era feria de libro. Y en esas experiencias que puedo mencionar, la escritura iba intercalándose y quizás la idea de hacer un relato, una idea que yo siempre la considero fallida porque me parece, bueno, una novela nunca haría, Ujú. pero me quedo con esos textos cortos que pueden ser más bien narraciones. La narración es como que la palabra es un poquito más amplia, no Sí, tan estricta como cuento, que como digo, tiene que ser como un reloj. así es. Y qué bonito además que esta memoria, ¿no? De que el cuento debe ser preciso como un reloj. Julio, pasándonos un poquito, bueno, no pasándonos, sino más bien volviendo un poco a los símbolos que encuentro dentro de su poesía. Hay muchos cuerpos en su poesía, ¿no? La presencia de muchos cuerpos, muchos de ellos manifiestos como cuerpo, otros sugeridos a través de nombres propios, por ejemplo. Y hay un verso que voy a mencionarlo también, que dice, no entiendo de qué cuerpo me nace la sombra. Y este otro que dice, las frases dan bordes al cuerpo. Es decir, nos dan la idea de que en su poesía está trazando la forma de un cuerpo, ¿no? Está reinventando un cuerpo. ¿Cómo es este cuerpo que se debe reinventar en el poema? Tal vez esas líneas que sacaste del libro que se llama El libro del cuerpo, Ujú, me parece. Este, primero está el espacio, ¿no es cierto? Hemos hablado del paisaje, del espacio, pero el actor es el ser humano, tanto el individuo, el yo, que es el poeta en mi caso, como la cultura de los seres humanos, que es parte de esta cultura andina, de la gente que he conocido, etcétera. Es, toda la existencia está relacionada con el cuerpo, la realidad del cuerpo. Y como todos, yo entiendo, tienen un cierto cuidado por mantener el cuerpo. Gran problema que estamos enfrentando precisamente nos hace notar que somos sustancias corporales que ujú. podemos en cualquier momento desaparecer. Pero el cuerpo ha sido trabajado por los grandes artistas en sus producciones, por ejemplo, Miguel Ángel, es decir, de los griegos, de Fidias. Entonces el cuerpo humano es una maravilla. No diré lo obvio que es siempre, que es un templo y así es. No, no, no. Es la maravilla contemplarlo, la maravilla de mirarlo y de detenerse un momento a pensar en que no somos otra cosa también que cuerpo. Claro, algunas personas afortunadas tienen fabulosos cerebros y hacen enormes libros de filosofía y otros de matemáticas y anatomía, qué sé yo. Entonces ellos son muy afortunados, pero todo está en torno al cuerpo. No quiero que se me critique diciendo que soy observador de cuerpos. No se trata de eso. Pero eh, bueno, tal vez algo hay ahí también que es la observación de cuerpos.
pienso que me tocó, por suerte, alternar con personas que tenían ideas muy amplias en torno a la vida y a las acciones que un ser humano hace. Nada de moralismos y cosas de esas. Y de algo me espanta Montalvo, que largos ensayos, sobre todo el que publicó la Corporación Editora Nacional en la historia de las literaturas, me tocó decir sobre Montalvo. Me asusta el moralismo de Montalvo. Mira, me maravilla muchas cosas de la producción de Juan Montalvo, pero el moralismo es a mí una cosa que no me agrada de ninguna manera, en ningún caso. Por eso no he podido ser político, por ejemplo, Por porque no suerte me también. gusta señalando los defectos y y los errores. No, 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 no. Esa cuestión no me... En todo caso, cuerpo, yo he dicho que hay un nuevo lugares para besos, me acuerdo, sobre la cuestión erótica. He escrito muchos poemas, para mí son poemas de amor, como dice la gente, poemas de amor. Entonces, claro, hay que besar, no solamente boca, hay que besar también los codos y los tobillos y los muslos. Por eso se llaman nuevos lugares para besar. Es uno de mis poemas favoritos, además, siempre le comento aquello. Y Julio, hay una inquietud que me nace de esta conversación que hemos tenido y de la lectura de su poesía. Hemos hablado, por ejemplo, sobre nos ha dicho, ¿no? De la experiencia visual, por ejemplo, ahora del cuerpo, ¿no? De esto que es tan cercano justamente a la materia, por decirlo de una manera. Pero también en su poesía, y otra vez me voy a permitir citar, hay, por ejemplo, la preocupación, un temor hacia la realidad, ¿no? Podríamos decir como un, un huir de la realidad. Por ejemplo, dice un verso que me gusta mucho: la realidad es al escriba como la tela de araña es al insecto, ¿no? Proponiendo, claro, esta idea de que es peligroso creer en la realidad. Pero sin embargo, su poesía está llena se puede decir, de memoria, de testimonio, de algo cercano a la realidad. ¿Cómo es que funciona esta dualidad en usted como escritor, ¿no? Un poco temor a la realidad, pero al mismo tiempo esta cercanía a lo corpóreo, a la realidad que tiene. Digo que cuando hablé de la naturaleza y del paisaje, hablar de los árboles y de las frutas, en fin. Pero la realidad, lo que llamamos realidad o lo que hemos creado como realidad, asusta. Yo creo que si uno ve las guerras, yo recuerdo que el primer tráiler, el anuncio del que tengo memoria en el cine, que fue el único cine que había en el pueblo, pasaban esos anuncios antes de la película. Entonces yo vi la bomba de Hiroshima, y eso quedó en mi mente, el hongo ese de Aterrador, Hiroshima. ¿no? Yo he vivido el terror, el susto. Yo recuerdo de 18 a 19 años que estuvimos a punto de una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Cuba. Menos mal que llegaron a un acuerdo los jerarcas y no ocurrió, pero vivíamos siempre ese temor de la Guerra Fría. Estaba constante, tal vez hoy día, el último, vamos a terminar con nuestra civilización y con todo, porque la guerra nuclear es terrible, debía ser una goce total. Entonces, y luego he vivido los problemas de las guerras en África, en la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, también el problema de la migración. Ver la migración, no solo la nuestra, yo estoy siempre
pensando en americanos a Europa. Creo que algo de eso está en mi último libro que se llama Nómada. Ahí yo escribí de lo de tanto que me causó en el mar, los niños Mm. que mueren porque se ahogan, todo lo que sufren. Entonces, yo creo que la realidad es pavorosa, pero es la realidad que hemos hecho, el humano ha hecho. La naturaleza es indiferente, la naturaleza se ha resentido ahora que sabemos, dañado el medio ambiente que llaman, pero la naturaleza nos mira pasar y podemos vivir 50, 60, 70 años, pero el Cotacache está ahí, y Imbabura está ahí, el Tungurahua está ahí. Siempre me parece que son grandes personas indiferentes que no saben lo que vive como hormiguitas que de esas enormes montañas. Recuerdo, a propósito de esto que dice, hay unos versos de algo, esto que nos dice además que es abrumador, ¿no? Hacernos esta idea. Hay un poema, de hecho, de una poeta norteamericana que se llama Sarah Tisdale, no sé si la conoces, se llama Vendrán lluvias suaves, ¿no? Y habla la idea de que, justamente como la idea de que vendrá la guerra, vendrá el tiempo, la humanidad se extinguirá y la naturaleza seguirá, es decir, le dará casi una indiferencia hacia la extinción del humano, ¿no? La naturaleza. Pero, ¿qué papel juega ahí el poeta? Es decir, ¿cómo usted conscientemente o inconscientemente, ¿no? Como ya nos ha dicho, cree que la poesía ha sido un intento de perpetuarse más dado este tiempo o de superar esta barrera de la indiferencia que tiene que siente la naturaleza por el humano? No, nada de perpetuar. Qué bonito. Creo o he pensado más bien que es como testimonio. Ujú. Sin quererlo, he hecho un testimonio. Si alguien lee con mucho cuidado los textos en el tiempo, pierde el tiempo, encontrará algunos detalles de la historia. En mi libro Mujeres, por ejemplo, hay historia. El primer poema del libro Mujeres se llama Mujeres de Tungurahua, que es un largo poema en torno a las mujeres desde el siglo XVIII en la provincia de Tungurahua. Entonces, siempre hay en los textos elementos que tienen que ver con acontecimientos históricos. Yo pienso que la realidad está hecha también de pasado, que nunca lo conoceremos bien. Es una pretensión fallida. Los historiadores tienen esa idea. Bueno, por ellos y ojalá hagan más libros para ver, pero nunca se puede reconstruir el pasado. El presente nos tiene como esclavizados. Claro que hay momentos para una buena compañía, todo lo que cuando uno es joven llama amor físico, quiero decir, joven. Y entonces la realidad también tiene elementos que, que nos dan felicidad, que nos ayudan a vivir, a llevar todo el peso de lo que somos, ¿no? Algo tan sutil en el tiempo. Así es. El tiempo. He visto personas en mi familia de avanzada edad, son personas emotivas y me han hecho vivir tiempos que no eran de mi edad. Entonces siempre estoy pensando, por ejemplo, en cuando mi padre fue a Guayaquil en 1908 y vio por primera vez la luz gas, luz de la oscuridad absoluta de la sierra de su pueblo que era Perileo. Dice que quedó con la boca abierta cuando fue en una lancha a Guayaquil, de gas de noche.
a las 9, 10 de la noche. Qué bella historia. Preciosa. Yo escribí algo esto, como la luz se quebra en las olas de color amarillo, le da unos tintes amarillos. Que yo he visto, yo fui también en Qué bello. lancha que llaman ahí de Durán a Guayaquil. Entonces, el tema ¿qué era? De la construcción de la poesía, con todos estos elementos, me han ocupado todo mi tiempo, o gran parte de mi tiempo. Toda persona tiene que comer, me he ocupado de la comida también. Entonces, yo vengo de una familia que es todo el tiempo a dedicar. Mi abuela era cocinera, mi padre fue portero, mis familiares pequeños son cocineros y cocineras, etcétera. Hasta que terminé con mi tercer hijo. Mi tercer hijo es chef, ingeniero en empresas gastronómicas, y investiga la cocina, y ha escrito algunos ensayos sobre. Yo mismo acabo de hacer un diccionario de cocina y autor Qué que bello. está revisando. Tenemos un compromiso con Perú y etcétera. Y se llamará sensualidad, no sé qué dirán los moralistas. Sensualidad, que alguna vez un convento dijo, no se puede leer esos textos porque no es poesía. ¿Cómo va a ser un texto de la colada morada? Eso no puede ser. ¿Cómo, qué le llaman poesía y todo? Claro. Les doy razón porque a veces las personas tienen la idea de la poesía siempre como los locutores de las radios que hacen programas que dicen 1 hora de poesía romántica. Y ponen boleros y luego leen siempre poemas del siglo XIX. Como es ese, pues bien, yo necesito decirte que te adoro con mi corazón, que es mucho, ya me olvidé. Pero eso es del siglo XIX, de un romanticismo decadente y así. Julio, Pero justo, justo hablando de la poesía y para que sepamos, ¿no? Un poco por dónde va también su poesía, le pido que nos lea unos poemas, por favor. Nos quedan 10 minutos en la reunión, entonces queremos escuchar su poesía, por favor. bueno, como cuando ya sean los 10 minutos se ha de cerrar. No voy a seguir, voy a leer, sí, unos textos de este libro que se llama Indicios del 2015. Y en este libro, parte de la que voy a leer, Hendedura se llama. Entonces, voy a leer visto en tercera persona. No es cazador ni ciudadano precavido. En el margen social disfruta de postres y adelantos únicos. Tiende a menospreciarse. Se compara con el titán que sube la piedra sin finalidad. Es cardo en el pedregal o paranoico suelto más allá de cuántas piletas migren. Relaciona tilos florecidos con el asfalto de las calles remotas. Guarda sombras y se abisma con arcos que sostienen el cielo. Su desvarío no se apacigua. El día no es suficiente para recuperar ángulos insospechados. Himno de gotas en la piel que imita el terciopelo que envuelve al ángel. Carcoma en bronces que se levantan en el engaño de la perduración.
golpes que fugan en profundos escenarios. Evidencia. Brutalidades arrastran sus caudas en terrenos baldíos y basurales. Arremeten y no sé con qué detenerlas. Me raspan con sus ganchos y dejan la piel en situación de rescoldo, de sarna, de grasa que chorrea en el vértice del día pasan rodillos de trituradoras y es una mancha en el piso. Narciso y extraños clamores en el agua de su estado. Ominosa tarea la de embellecerse antes del hundimiento. El yo acecha. El yo busca un espejo que confirme su existencia. En la tarde se acoge al ejercicio de esperar. El yo reproduce sintagmas que cubren la heterogénea realidad. Su calma cuando pronuncia canoa, piragua, maní, ají, bacoa. El yo tiene propensión a contemplar la basura en fuentes de piedra, sin motivo, sin reproche. El yo recoge sus pasos en galerías y escenarios, en sombras de álamos y torres, y repite las palabras, tanto le asustan, conmueven. Firmeza. Después de tantos desajustes conviene afirmarse. Ayudan colosos blancos y pardos. Colaboran artefactos electrónicos. Participa la comunidad temerosa del vacío. Se prolonga la firmeza en danzas y ademanes de olas. Pero llegan urbes y abandonos. Conviene asumir la situación sin ambas, como alguien espera la sentencia. Sin ahorros. A nada nuevo te encaminas sin ahorros. No conviene vivir al día y endeudado. Lo poco que tienes dilapidas en libros de arte. ¿Por qué te empeñas en promover los guisos tradicionales? Vives sin lógica y has hecho de fantásticas analogías tu morada. ¿Por qué te aferras a esas oscuras comparaciones? ¿Qué te han hecho las competencias que las desprecias? Sin motivo te aterran los bancos y te asustan los aviones. ¿Por qué lees libros que nadie lee? Cuando alguien te oye, ¿por qué repites la crónica roja? A nada bueno te conduce el sobrepeso. Siempre apoyas las causas perdidas. Algo tienes contra el futuro y contra el presente. Y solo te entusiasman casas viejas y museos. Agradece que te acepten con tu absurda iliquidez. Todavía puedes regenerarte. No digas que lo único bueno es la poesía. ¿Hay tiempo todavía? Sí, Para creo que leer. nos queda para un poema más. Sí, por Ya. favor. Solo tú sabes que no deliro. Me ofrezco al influjo de tu amor. Es una experiencia infusa, comunicable con analogías imprevistas, fuerza de gravedad, detector de metales, viaje de ballenas al mar de Citeres, o con visiones, corola en medio de la luz del estío, isla iridiscente en la bruma. Me ofrezco a tu tiempo, al jardín oculto de tus sueños, al escrutinio de tus ojos.
Te recuerdo mirándome, te recuerdo mirándome. Quizás me desfigurabas o me figurabas un joven lince de patas almohadilladas que entraba en tu sueño. Fueron esas horas en la penumbra, mientras mi cuerpo se alertaba en la fiesta. Muchísimas gracias, Julio. Realmente ha sido un gusto, una alegría conversar con usted esta noche, escucharlo, aprender como siempre. Creo que hablo por todos los espectadores que han estado en esta sala, que hemos disfrutado mucho de su cercanía y de su compañía. Nuevamente, gracias a la Feria del Libro, a la Feria Internacional del Libro Quito, y Julio, a usted, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a usted, espero no haberles aburrido con mis cosas. A quienes, a las personas que tienen Zoom. No tengo otra manera de Sí. expresarme, porque antes se decía a los radioyentes, se decía a los televidentes y cosas así. Bueno, ahora y agradezco mucho la atención que me ha dado la Feria del Libro, organizadores del libro. Espero que todas las actividades tengan éxito, gran éxito. En todos los tiempos, la literatura seguirá adelante. Dije yo en un programa de televisión ayer, antier, no sé qué, porque me decían, ya todo se acaba. No, no, todo se acaba. Cultura y pues cultura, las artes, Así es. seguirá, seguirá. Así es. Qué gusto, Julio. Y para cerrar y despedirnos, me permito leer un verso suyo que me gusta mucho y que viene al caso. Dice, la soledad tiene sus árboles y sus pájaros, palabras de los que se han ido, de los que vendrán. Muchas gracias, Julio. Espero vernos pronto. Un gran abrazo. Gracias, Nos vemos gracias, pronto. Gracias a todos. gracias, Santiago Vizcaíno. De esta forma, concluimos la entrevista Ríos de lava esculpen un nombre en la arena. Llega la tradicional Noche del Libro a la FIL Quito 2020, hoy desde las 19 a las 23 horas. No te pierdas los increíbles descuentos y sorpresas. Puedes visitar nuestros pabellones y más de 88 stands a través de nuestro sitio web www.filquito2020.com. Ahora le invitamos a participar de nuestro próximo evento, Recital La Miel de los Aljibes. Participan Pablo Flores, Gabriela Vargas, María de los Ángeles Martínez, Antonio Corre y Roy Sigüenza. Hasta pronto.